En 2018 se estrenó la película Bumblebee, una película simple y pequeña en comparación a previas cintas, pero que contó con algo que las otras películas de Michael Bay no tenían: alma y corazón. La película logró ser un éxito y ser muy bien recibida tanto por la crítica como por el fandom. Su final nos dejaba a los fanáticos con la esperanza de que las futuras películas de Transformers fueran iguales a Bumblebee en términos de calidad. Hoy, en el 2023, 5 años después, se estrenó una nueva película de Transformers, la cual funge como secuela a Bumblebee. Es curioso cómo esta película estuvo en boca de muchos desde que se anunció en 2021 hasta el lanzamiento de su primer tráiler en 2022, ya que realmente no se sabía mucho, solo teníamos la confirmación de algunos personajes. Se hablaba del debut de los Maximales y de los Predacons, se especulaba que otros personajes saldrían en la película, se hablaba de cómo se iban a ver, se debatía si la película era un reboot o era parte del Bayverse y un largo etcétera. La gente estaba inquieta y con ganas de saber, pero finalmente la espera terminó y la película se estrenó. Antes que nada, quisiera mencionar que esto es solo mi opinión de la cinta, y que hablaré con spoilers, así que sin más que decirles, compañeros y compañeras geeks, vamos a comenzar con mi opinión de Transformers Rise of the Beast. A diferencia de las películas de Michael Bay, se presenta una historia simple que, pese a que suceden muchas cosas, es fácil de seguir. No pretende ser una obra maestra, sino una historia de proporciones épicas, en donde ahora, con la llegada de Unicron, hay mucho más en juego que en las previas cintas. Sin embargo, hay que decir la verdad, y es que Rise of the Beast recicla por sexta vez la trama de las previas películas de Michael Bay. Se presenta un elemento MacGuffin, la llave Transwarp, el cual se encarga de mover la trama y a sus personajes. Si bien esto no es necesariamente malo, me da cierta sensación de estancamiento, donde las películas se vuelven a quedar en un mismo status en vez de presentar algo distinto. Aunque sí hay que reconocer que esta trama, que como dije no es nueva, se siente mejor y más llevadera que algunas como la de Age of Extinction o Revenge of the Fallen. Esto se debe a que la película tiene una historia con más personalidad y corazón. Sin embargo, aparte de la trama, la película también vuelve a repetir varios elementos del Bayverse de los cuales hablaré más adelante. Creo que un problema serio en la historia es en sí la falta de explicación o de contexto en varios momentos. Un ejemplo de esto es el inicio de la película. Según Aplink, Unicron se queda atrapado en la galaxia de Eucaris. Sé que no se le da un nombre al planeta Maximal, pero quiero referirme a este bajo dicho nombre. Pero ¿por qué Unicron se queda atrapado? ¿Qué le impide moverse? Nunca nos lo explican. Otro ejemplo sería cómo es que Optimus o Unicron saben de la existencia de la llave Transwarp. Sí, sabemos que los Maximales la usan para visitar nuevos mundos con objetivos coloniales, pero si esa tecnología era tan valiosa, ¿por qué se esparció su historia a lo largo del universo para que luego cualquiera busque reclamarla? Hay otros casos como estos que luego mencionaré en otros apartados. De momento sigamos. Otro problema que tuve con la historia fue su ritmo. Al inicio empieza bien, se desarrolla de forma tranquila, pero luego cuando llegan a Perú el ritmo empieza a ser más rápido. Esto se nota aún más con la batalla final, pero profundizaré en ella más adelante. El apartado de personajes fue uno de los que más debate generó en la comunidad. Está bien reconocer que al final, luego de un tiempo, se le da muchas más escenas a los Transformers como protagonistas, lo cual está muy bien. Pero el problema de esto es la ejecución. Los Terrorcons son una nueva facción que cumplen la voluntad de Unicron. Básicamente son los heraldos de Unicron, los cuales son presentados como adversarios poderosos y peligrosos. Mi único problema con esta facción es que no siento que se profundiza mucho en ella, o sea, que no conocemos mucho cómo funcionan o cómo se ordenan. Ni siquiera se nos dice si existen otros más como Scourge y compañía, por no decir que su ejército de robots anoréxicos deja bastante que desear, y gracias a Dios que los escorpiones que vemos no son Predacons. Con respecto a sus miembros, primero tenemos a Unicron, el cual es la máxima autoridad. Si bien lo único destacable que hace en la película es devorar Eucaris, sí es una buena carta de presentación para este villano, además de que la actuación de voz, al menos en inglés, me pareció increíble. No mentiré que hasta cierto punto me daba escalofríos. Lo único que no me termina de convencer es que nos dicen que Unicron consume mundos porque se alimenta de ellos para sobrevivir, básicamente Galactus. ¿Y por qué digo que no me gusta? Porque la verdadera razón por la cual Unicron siempre consume mundos, al menos en la gran mayoría, es porque odia y aborrece la vida. Él dedica su vida y tiempo para extinguir todas las luces del universo. Battletrap y Nightbeard diría que son casi una decepción, ya que realmente no hacen mucho con ellos. Incluso Battletrap apenas tiene vestigios de personalidad y es más solo un bruto. Ambos te dejan con ganas de más. Otro problema es que al inicio limpian el piso con los Autobots, demostrando su peligrosidad, pero luego son derrotados de formas muy fáciles, lo cual es decepcionante. Básicamente nerfean a estos personajes al final de la película. Pasando con Scourge, el villano principal, es muy bueno. Cumple en ser un villano amenazante y aterrador. Impone bastante con su primera aparición donde mata a Aplink, que si bien su batalla fue muy anticlimática, sirve para demostrar su nivel de amenaza. Lo mismo cuando mata a Bumblebee, sabíamos que iba a revivir, pero era necesario que Scourge lo matase para demostrar que iba en serio. Creo que lo único malo es la falta de trasfondo y motivación del personaje. Sí, sabemos que es un fiel seguidor de Unicron,
¿Pero por qué? Se nos dice que Unicron destruyó su mundo, lo cual es interesante, pero apenas se explora o se menciona esto. Hubiese sido genial ver una escena de Unicron devorando su mundo y viendo por qué Scorch decidió convertirse en su leal sirviente. Los Maximales lamentablemente llegan a quedar en un plano muy secundario, siendo más personajes de apoyo, lo cual es bastante torpe teniendo en cuenta el título de la película. Cheetor y Rhinox son un desperdicio. Si bien el primero apenas tiene diálogos, realmente no resalta mucho su personalidad, y de Rhinox mejor ni hablemos, el cual diría que es el personaje más maltratado de forma injustificable en toda la cinta. Hellraiser se plantea como un personaje calmado y sabio. No está mal, pero se siente muy desaprovechada, por no decir que su aparición en el museo se siente muy random, porque sale de la nada. Tampoco la vemos transformarse en su modo robot. Y por último está Optimus Primal, el cual, en mi opinión, es el mejor personaje de la cinta. Es cierto que se aleja un tanto de la versión animada de 1996, pero lo compensa siendo un personaje calmado y sereno, pero que demuestra ser un gran guerrero cuando es el momento. Me agrada mucho la tranquilidad que emana este personaje, que curiosamente siento que Primal es lo que siempre quise ver de Optimus Prime en las películas. Y pese a que aparece justo a la mitad de la película, todas sus escenas valen la pena. También quisiera destacar el trabajo de Ron Perlman, que para quien no lo sepa, él le dio voz a Primal en la serie Power of the Primes. Su rol ahí fue muy criticado, pero aquí en Rise of the Beast mejoró muchísimo. Pasando a nuestra última facción, tenemos a los Autobots, los cuales creo que están bien, pero no son muy explotados. Stratosphere al final solo termina sirviendo de chofer, y si les soy honesto, su introducción me gustó, y es una lástima que no viéramos más del personaje, además de que sale de la nada sin explicación alguna. Wheeljack diría que es muy prescindible. Si lo quitas de la cinta realmente poco cambia, ya que lo único que hace lo podría haber hecho Arcee con su visor. Creo que otro problema es que no hace algo que haría Wheeljack, como por ejemplo ser un inventor. Solo vemos que parece gustarle la naturaleza y ya, lo cual es una pena porque este personaje podría haber sido tranquilamente Beachcomber. Tampoco se nos explica por qué está en Perú. Al final solo es usado para hacer un chiste racista con poca gracia. Lo único bueno que rescato es la actuación de voz en inglés de Christopher Hernández. Luego tenemos a Arcee, que lo único destacable que hace es dar piruetas y ya está. Siento que podrían haberle dado una personalidad similar a la de Transformers Prime. Bumblebee apenas tiene protagonismo, sin embargo, con lo poco que aparece lo hace muy bien. En sí ya lo conocimos en su propia película, así que creo que no estuvo mal dejarlo un poco de lado, además de que su escena cayendo desde Stratosphere es demasiado épica. Mirage está muy bien como personaje, y diría que de los Autobots es el que más personalidad tiene sin llegar a ser molesto, además de que la interpretación de Pete Davidson en inglés es una puta joya. Y por último tenemos a Optimus Prime, que si bien no era lo que esperaba, estoy satisfecho con su personaje. Su arco no es la gran cosa, pero es bueno y cumplidor. Me gusta que al inicio no confíe en los humanos y que se siente culpable por la situación actual de los Autobots, lo cual lo hace actuar de forma un tanto amarga e imprudente. A diferencia de la versión del Bayverse, aquí está justificado que Optimus actúe de forma muy enojada. También me parece normal el odio que genera ese Scorch por haber matado a Bumblebee, que, si lo pensamos bien, es la primera vez que en las películas live action vemos a Optimus presenciar la muerte de uno de sus amigos. También me gusta mucho su relación con Primal, sintiéndose muy natural, y su sacrificio al final de la cinta creo que es acertado porque muestra su desarrollo como personaje, aprendiendo a que no solo tiene que hacer lo mejor para sus Autobots, sino el bien para todos los seres sintientes que habitan en la Tierra. Además de que este intento de sacrificio tiene mucho más sentido que el de la película del 2007. Y sobre los humanos, para no extenderme mucho, diría que Noah es el mejor de los dos. No solo tiene una motivación con la que muchos nos podríamos identificar, sino que a diferencia de Kate o Sam, se siente mucho más natural. También me gusta el hecho de que al inicio va en contra de Optimus, planteando un choque de intereses que se siente como algo nuevo en las películas. Y la amistad con Mirage es una de las mejores cosas que ofrece la película. Creo que un problema que encuentro es la falta de vínculos entre algunos personajes. No sé, así como vimos a Optimus Prime y Optimus Primal interactuar, me hubiese gustado ver lo mismo entre los demás Autobots y los Maximales. Aquí más que nada pretendo hablar de los diseños de sus personajes. La gran mayoría diría que están bien. Los personajes ya no se sienten como trozos de metal fusionados sin sentido. En cambio, apuestan por apariencias que se sienten más naturales y comprensibles. Creo que los más beneficiados son los Terrorcons, ya que logran comunicar una sensación de amenaza y de peligrosidad. Los Autobots están muy bien a excepción de Wheeljack y su cabeza, la cual sale de la nada y no se explica el porqué del cambio. Incluso en una entrevista, Stephen Caple Jr. dijo que la película explicaría por qué el cambio de cabeza, pero esto nunca sucede. Algo de lo que vi que muchos se quejaban eran de los rostros, diciendo que se sentían como de goma o muy suaves. A mí personalmente me parece que están bien y no llegan a ser tan molestos de ver. Por último, los Maximales me generan sentimientos encontrados. Por un lado, todos ellos se ven bien, pese a que no se ven como animales en carne y hueso, sí logran sentirse y moverse como unos de verdad. Sus modos bestias me agradan mucho, sin embargo sus modos robots dejan bastante que desear. Fuera de que nunca vemos el de Hellraiser, diría que el mejor es el de Optimus Primal, ya que el de Cheetor y Rhinox realmente no se llegan a apreciar de forma correcta. Otro problema que veo, y esto es en todos ellos, es la falta de color. Entiendo que quisieron darles un look más steampunk, pero vamos, tampoco no les costaba darles colores desaturados en vez de usar grises. El único diría que se salva es Cheetor. Y otra cosa que no me agrada un tanto de estos diseños robóticos es que apenas se notan los rasgos de sus modos bestias. No es como en la caricatura en donde veías partes del animal por el cuerpo, aquí no hay nada de eso.
Una de las grandes polémicas desde que se estrenó el tráiler era la calidad de su CGI, el cual era muy dudoso, pero claro, eso era un tráiler. ¿Cómo se ve en la película? Pues bastante bien de hecho. No voy a mentir, el CGI falla mucho principalmente en el tercer acto y la batalla final, como la armadura Pretender de Noah, pero en sí, durante toda la película el CGI cumple bastante bien. Los personajes se mueven de forma fluida y conectan muy bien con los escenarios, al menos en la gran mayoría. También quisiera destacar el cómo hicieron los modos bestias de los maximales, que como dije antes, se mueven como animales de verdad. Otra cosa que me gustó fue la expresividad de Optimus Primal cuando debe acabar con el Razor. Gracias a la música de fondo y la expresión de tristeza del gran jefe, llegas a sentir ese momento. Quizás el CGI no sea el mismo que el de las películas de Michael Bay, pero no porque sea inferior significa que sea malo. Algo que se criticaba constantemente en el Bayverse eran las peleas entre los Autobots y los Decepticons. En Bumblebee lograron arreglar esto, creando escenas de pelea mucho más dinámicas y fáciles de observar. Aquí en Rise of the Beast siguieron el ejemplo de Bumblebee, pero diría que mucho mejor. Personalmente me quedo con la escena de acción en el museo cuando los Autobots se enfrentan a los Terrorcons por primera vez. Diría que la pelea es emocionante y aumenta un tanto la tensión porque veíamos a los Terrorcons luchar con ferocidad. Pero ¿qué sucede con las otras? La escena de la carretera en Perú diría que es la que más me decepcionó, y eso que esperaba que fuera una de las mejores. Personalmente no me gusta por lo muy corta y poco épica que es, apenas explotando a sus personajes. Creo que otro problema es el montaje de la misma, el cual se siente con cortes muy abruptos. La batalla final me generó una reacción mixta. Por un lado, me gustó y me parece las mejores batallas finales en las películas live action, pero por el otro, no me terminó de convencer el cómo se iba desarrollando. Siento que hubo ideas desaprovechadas, como ver a Arcee luchando contra Nightbeard, Optimus Primal y Optimus Prime contra Scourge, y algunos de los maximales contra Battletrap, por poner algunos ejemplos. También siento que avanza muy rápido. Digo, a lo poco que empieza, ya Battletrap es eliminado de forma fácil y rápida. Lo mismo con Nightbeard, pero solo más tarde. Una cosa buena que podría destacar es la pelea entre Optimus Prime y Scourge, pero fuera de eso, como dije, siento que podrían haber hecho otras cosas para que la pelea fuese muchísimo mejor, en vez de enfrentarnos a un ejército de robots grises y random. Aquí otro de los elementos sacados del Bayverse. Creo que la pelea final debería haber sido solo entre los Maximales, Autobots y Terrorcon, sin la intervención de un ejército enemigo. El soundtrack es uno de los mejores apartados en toda la película. La música de fondo suena muy bien y son acordes a los momentos en los que salen. Destaco mucho el tema principal que suena al inicio de la película y el tema que suena al final de la misma, Arrival to Earth, un clasicazo. Rise of the Beast es una película sólida y dentro de todo una buena. No estoy de acuerdo en que es la mejor película de Transformers debido a muchos de los problemas que mencioné durante el video, pero tampoco estoy de acuerdo en que la película es mala e incluso peor que la trilogía original, pero sí tengo que hablar de los mejores productos audiovisuales en la franquicia en general, pues sí diría que Rise of the Beast no es de los mejores. Eso no quiere decir que sea mala. Algo que en sí no me gustó fue su final, no por cómo es la escena, sino porque no siento que tenga mucho que ver con los Transformers en sí, lo cual se siente como algo torpe. Siento que debieron ser un poco más abiertos en ese aspecto y dar a entender mucho mejor lo que le deparaba a los Cybertronianos. Stephen Carpenter Jr. hace un trabajo competente, que tiene sus fallas, pero cumple y no llega a entregar un bodrio como hizo Michael Bay. Creo que la película tiene un corazón y alma, pero que a veces se siente opacado porque regresan muchas de las cosas que me recuerdan al Bayverse, como la ejecución de muchas de sus escenas o el trato hacia muchos de sus personajes. Quisiera decir que tengo interés en saber a dónde van a ir con las dos películas restantes, pero con la inclusión de los G.I. Joes me baja un poco las expectativas. Pero de momento, Rise of the Beast llega a ser una buena película que anuncia el regreso de Transformers al cine, en un buen estado, pero el cual va a tener que mejorar para sus próximas películas. Hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y recuerden que todo esto era solo mi opinión. Más adelante haré un video profundizando mejor en la escena final y también haré un video hablando de las preguntas que nos dejó esta película. Sin más que decirles, me despido y les mando un saludo a todos y todas.